lo solicito. Bueno, valga la aclaración también ahí. Quienes de pronto, por alguna circunstancia en medio de la reunión se salieron por temas de conectividad o alguna cosa, me escriben, yo estoy subiendo el link de la grabación, pues estoy subiendo la grabación a YouTube, eso genera un link, entonces yo se los mando para que ya después puedan observar la grabación. Listo, entonces me escriben, Osmar, no pude estar, me manda por favor el link y de una se lo mando. Pues ya es mañana pues que descargo la reunión y la subo, pero a partir de mañana al mediodía me pueden solicitar el link si pasó alguna situación pues ahí que de pronto no controlamos en temas de conectividad. Listo. Bueno, entonces hoy nos va a acompañar el profesor Gustavo, perdón, el profesor Luis Fernando Bañol, que es docente de cátedra de la sede territorial. El profesor Luis Fernando ha acompañado de los procesos de semillero desde, profe Luis Fernando, desde el 2018 venimos con este trabajo de semilleros. Sí, profe Osmar, desde el 18 con el semillero y a nivel de investigación desde el año 2000 venimos avanzando en los procesos. Excelente, profe. Qué bueno, profe, que nos puedas acompañar y que estés con nosotros en esta reunión, ¿sí? Manuela, tú estás por ahí, Manuela Rodríguez. Hola, profe. Manuela, ¿me escuchas? Sí, profe. Bueno, hacer un favor. Sí. Es que estoy viendo que hay estudiantes que están yendo de hace 8 días. ¿Tú podrías ir a ese encuentro y decirles que estamos en este link? Listo, profe, ya voy. Profe Osmar, Hola. ya les envié el link. Listo, dale, gracias. Carolina, ya les envié el link de la reunión de la vez pasada. Hola. Profe Osmar, con Yomaida acá de Jericó. Hola, Yomaida, ¿cómo estás? Bien, es que estamos en el otro link, pero ya la compañera, como dijo, nos los envió. Teníamos un link equivocado, qué pena. Dime. ¿Ya se inscribieron en el link que sí, les mandé señor. con el compañero Germán? Sí. Sí, listo, don Germán nos dio la información en la tarde. No sabíamos, qué pena, pero ya todos, somos 5 del municipio de Jericó y estamos ya todos inscritos, incluso todos estamos en el otro link, qué pena. Bueno, no, Yomaida, no. Entonces era porque, como no me aparecieron en la base de datos que descargué esta mañana, entonces no les pude enviar el link de hoy, pero ya si ya se inscribieron, ya me van a aparecer, listo. Entonces dentro de 8 días ya les va a estar pendiente todos los miércoles en la mañana, que es donde mando el link. ¿Listo? Listo, bueno, ya siguen 7 más o menos, ¿cierto, profe? ¿Cómo? De 5 a 7, sí, de 5 a 7 todos los miércoles. Sí, de 5 a 7. Bueno, profe, muchísimas gracias. Muy querida, muy amable. Bueno, para no quitarle más tiempo al profe Luis Fernando, entonces, el profe Luis Fernando nos ha acompañado en todos sus procesos de semilleros, con la investigación desde el 2000 y tiene amplia experiencia, pues, en este campo, además, pues, de su especialidad dentro de la gerencia pública integral que es los cursos, pues, que él desarrolla. Nos ha acompañado también en cursos de Proyecto Futuro, está orientando un curso de Proyecto Futuro en este momento. Entonces, contar con él es una grandiosa oportunidad. Profe Luis Fernando, muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, por querer regalarnos este espacio. Bienvenido, profe. Lo escuchamos y ya me voy a disponer a compartir el link de la asistencia. Profe, gracias por venir. Bueno, profesor Osmar, un saludo muy especial a todos los asistentes. Veo aquí en la lista con muy grata sorpresa que el profesor Wilger Medina nos acompaña, también el profesor Gustavo Muñoz. También veo egresados y egresadas que nos acompañan, a Lenis Echeverry. Voy a mencionar pues como algunos nombres que veo por aquí, con los cuales hemos tenido cercanía en otro momento. La compañera Rosa en Yarumal, lo mismo que a Julián. Profe, buenas tardes y buenas tardes para todos. Gracias, Lenis. Bueno, Rosa. también aquí a
a la compañera Ida López, que ha sido una compañera de muchas batallas y de muchos encuentros. Bueno, chicos, un poco, y chicas, un poco la idea de esta charla, la hemos venido, esto es digamos, una reflexión, más que charla, se ha pensado como en investigación. La primera premisa de la que quiero soltarles aquí en el escenario es que en investigación no hay verdades absolutas. Ese es, digamos, un primer elemento que quiero que dejemos, por lo menos para ir tomando notica, y al final podemos abrir una especie de foro. Bueno, les ofrezco disculpas si escuchan mucho ruido. Estoy en un sector que a esta hora hay mucha congestión, pero trataré de hablar un poquito más fuerte cuando vea que la congestión se complica. Bueno, les decía entonces que estas diapositivas que se ha preparado, ya el profesor Osmar pues las distribuirá, no sé pues qué dinámica tengan. Les quiero decir que están disponibles. Aquí no hay nada privado. En el conocimiento realmente no debe haber nada privado, todo debe ser público. Hemos titulado esta charla algunas reflexiones sobre los elementos básicos para abordar procesos de investigación en la administración y gestión pública. Y como su nombre, digamos, pretencioso se puso, son algunas reflexiones. Incluso no me estoy titulando en estos momentos como facilitador ni como docente, sino como un humilde inquietador, ¿sí? Es decir, quiero sembrar algunas inquietudes. Y la primera inquietud con la que quiero iniciar esta conversatorio es con una frase muy vieja de nuestro filósofo Sócrates, que plantea que solo es útil, el conocimiento que nos hace mejores. En ese orden de ideas, podríamos decir que el conocimiento es aquella herramienta que tiene el ser humano para crecer o para no crecer, ¿sí? Para crecer cuando incorporamos saberes, técnicas, destrezas, habilidades, al proceso de toma de decisiones. Uno siempre estudia, uno siempre investiga, ustedes siempre leen, siempre están documentándose para tomar las mejores decisiones. Uno no estudia para tomar las peores decisiones, porque si usted toma las peores decisiones es porque debe haber algo patológico, ¿sí? Usted teniendo el conocimiento de un asunto, pues toma las decisiones que vayan a la par y a la mejora de ese asunto que está discutiendo. ¿Esto con qué quiero atarlo? Con un concepto y una palabra que les sugiero que apunten por ahí, que es lo que llamamos la prospectiva. Y dentro de la prospectiva vamos a ponerle un apellido a esa palabra, y es la prospectiva estratégica, que es una herramienta que viene desarrollándose desde hace más o menos unos 30 años de manera seria, con un autor que también les recomiendo exploren, que es un autor francés, se llama Michel Godet. Michel Godet, que ha sido pues reconocido como uno de los padres de la prospectiva estratégica, lo que nos invita es a pensar y a proyectar de una manera incluso con mayor alcance toda esta dinámica del pensamiento estratégico. Perdón, hay un micrófono abierto. Lenis, creo que tienes el micrófono abierto. Listo, ya. Bueno. Entonces, esa es como la primera frase que quería inquietarlos. Y para reflexión, voy a dejar de presentar esto. Quisiera pedirle el favor, profe ¿será que lo molesto? Voy a proyectar una
voy a proyectar una lecturita corta. Permítanme, se llama Oír lo que no se oye. Es una reflexión que se plantea. Profe Gustavo, ¿tiene facilidad de leernos lo que hay en pantalla? Claro que sí, hermano. Listo, profe, adelante. Oír lo que no se oye. En el siglo III después de Cristo, el rey Zhao envió a su hijo, el príncipe Tai, al templo a estudiar con el gran maestro Pan Ku. Debido a que el príncipe Tai tenía que suceder a su padre como rey, Pan Ku tenía que enseñar al muchacho los principales para ser un buen gobernante. Cuando el príncipe llegó al templo, el maestro le envió solo al bosque de Min Li. Al cabo de un año, el príncipe tenía que volver al templo para describir el sonido del bosque. Cuando el príncipe Tai volvió, Pan Ku le dijo que describiera todo lo que había podido oír. Maestro, replicó el príncipe, pude oír a los cuclillos cantar, el ruido de las hojas, el zumbido de los colibríes, el chirrido de los grillos, el rumor de la hierba, el zumbido de las abejas, y el susurro y el grito del viento. Cuando el príncipe terminó, el maestro le dijo que volviera al bosque de nuevo para escuchar qué más podía oír. El príncipe se quedó perplejo por la petición del maestro. No había discernido ya todos los sonidos. Durante días y noches sin fin, el joven príncipe, sentado a solas en el bosque, escuchaba, pero no oía más sonidos nuevos. Una mañana, cuando el príncipe estaba sentado, en silencio debajo de los árboles, empezó a distinguir unos sonidos débiles, diferentes de los que siempre había oído. Cuando con más atención escuchaba, más claro los percibía. Una sensación de esclarecimiento envolvía al muchacho. Estos deben de ser los sonidos que el maestro deseaba que distinguiera, reflexionó. Cuando el príncipe Tai volvió al templo, el maestro le preguntó si había oído algo más. Maestro, respondió el príncipe reverberantemente. Cuando escuché con más atención, pude oír lo que no se oye, el sonido de las flores al abrirse, el sonido del sol calentando la tierra y el sonido de la hierba bebiendo el rocío de la mañana. El maestro asintió con la cabeza, aprobando. Oír lo que no se oye, observó Pan Ku, es una disciplina necesaria para ser un buen gobernante, pues solo cuando un gobernante ha aprendido a escuchar atentamente los corazones de las personas, a escuchar sus sentimientos no comunicados, las penas no expresadas y las quejas no proferidas, puede esperar inspirar confianza en su pueblo, comprender cuando algo está mal y satisfacer las verdades. Bueno, creo que el profe Gustavo tuvo ahí un pequeño problema de comunicación. Voy a terminar. Profe. Hola, profe. ¿Hasta dónde llegamos? Llegamos hasta, permíteme, el penúltimo párrafo. Listo. El maestro asintió con la cabeza, aprobando. Oír lo que no se oye, observó Pan Ku, es una disciplina necesaria para ser un buen gobernante. Pues solo cuando un gobernante ha aprendido a escuchar atentamente los corazones de las personas, a escuchar sus sentimientos no comunicados, las penas no expresadas y las quejas no proferidas, puede esperar inspirar confianza en su pueblo, comprender cuando algo está mal y satisfacer las verdaderas necesidades de sus ciudadanos. La muerte de los estados llega cuando los líderes solo escuchan las palabras superficiales y no entran profundamente en el alma de las personas para oír sus verdaderas opiniones, sentimientos y deseos. Tomado de las lecturas de W. Chan-mi King y René Mauborgne. Profe Gustavo, muchas gracias por tu apoyo. Esa Con gusto, lectura, profe. Gracias, hermano. Esa lectura que el profe Gustavo nos trae, se las puedo compartir con mucho cariño. Y esa lectura quiero empezar, digamos, generando una reflexión con eso. Si bien es cierto, oír lo que no se oye se nos convierte en una necesidad como administradores públicos, también es una necesidad ya entrando en esa profundidad de un administrador
con vocación investigativa. Entonces, miren, generalmente estos procesos no obedecen a una estructura o a una disciplina única del conocimiento. En todas las carreras, los profesores y todas las disciplinas se preocupan por enseñar a investigar. Pero uno diría, pero entonces ¿será que los médicos investigan distinto a los abogados y los abogados investigan distinto a los ingenieros y los ingenieros distinto a los administradores públicos? Pues en general podríamos decir que lo que hay son herramientas diferenciadoras, pero en esencia lo que se pretende con investigación es siempre buscar la verdad, acercarnos a esa verdad. Ahora, profe, pero es que ¿acaso hay verdades únicas? No, precisamente por eso, desde las diferentes cosmovisiones es necesario explorar, como decía la lectura, esos sentimientos, eso que está oculto. Miren, por ejemplo, algo que estamos viviendo hoy en día, la minga indígena, ¿sí? Es decir, ¿qué tenemos que decir desde la administración pública sobre la minga? Entonces pueden haber muchas posturas. Habrán posturas desde los sectores más conservadores que dicen que a los indios se les ha dado más de 250.000 millones de pesos en inversiones, que vamos al 80%, 82%. Otros pueden decir, no, es que nos han invadido nuestro territorio ancestral. Los otros dicen, no, es que nos están matando. Bueno, y todas esas posturas son ciertas, pueden ser ciertas, pero la pregunta que nos hacemos es, ¿qué nos aporta y qué tenemos que aportar nosotros como administradores públicos a entender esa dinámica? Porque con mucha seguridad yo me atrevería a decir que muchos de nosotros no alcanzamos a entender qué es lo que está pasando. Y esa es la pregunta inicial que un investigador empiece a hacerse. ¿Qué es lo que está pasando? Porque cuando yo encuentro qué es lo que está pasando, entonces entro a preguntarme por qué es lo que está pasando. Y en ese por qué es lo que está pasando, entonces echo a la mano una frase que también quiero dejarles aquí en el tablero. Voy a pedirte, Lenis, si nos ayudas con esta frasecita que hay ahí puesta en el tablero de Mahatma Gandhi, que me parece interesante que la conversemos. Lenis, adelante, por favor. Hola, profe, muy buena tarde, ¿cómo está? ¿Qué ha hecho? Gracias, princesa. Muy contento de tenerte aquí. Verlo. Ya le voy a leer inmediatamente. Está bien. Mucha gente, especialmente la ignorante, desea castigarte por decir la verdad, por ser correcto, por ser tú. Nunca te disculpas por ser correcto, perdón, nunca te disculpes por ser correcto o por estar años por delante de tu tiempo. Si estás en lo cierto y lo sabes, que hable tu razón, incluso si eres una minoría de uno solo. La verdad sigue siendo la verdad. Mahatma Gandhi. Muy bien, Lenis. ¿Qué te parece esa frase? ¿Cómo la asumes en tu rol de egresada? Profe, en mi rol de egresada siempre he sido una de las defensoras en cualquier territorio de ejecución donde llego, cada uno de los municipios donde hemos capacitado y asesorado. Cada graduado, porque no somos ya egresados sino graduados, cada graduado a través de su hoja de vida y su experiencia siempre va a impartir el poco o mucho conocimiento que tiene, ¿cierto? Que hable la razón e incluso siempre y cuando haya una sola minoría encargada de hablar la verdad. O sea, impartir conocimiento a sabiendas de la verdad y la razón. Muchas gracias, Leni. Muchas gracias por tu aporte, muy pertinente. Miren, chicos, a esto vamos. Como lo plantea ahí Mahatma Gandhi, la verdad, dice ahí, mucha gente desea castigarte por decir la verdad, por ser correcto, por hacer lo debidamente correcto. En muchas oportunidades nosotros no decimos lo que pensamos porque decimos, no, si yo digo eso se me viene todo el mundo encima.
Esta frase de Gandhi nos da esa valentía y nos dice, independientemente de eso, la razón siempre va a ser y siempre va a estar en la verdad que tú estás manejando. Ahora, en ese orden de ideas, un investigador siempre está buscando la verdad. Y esa verdad, como se plantea en esta frase, esa verdad se defiende a cualquier precio y bajo cualquier escenario. Bueno, estas dos frasecitas, digamos que nos permiten un poco avanzar. El profesor Wilger me está pidiendo la palabra. Profesor, Profe Luis Bañol y compañero, me alegra mucho saludarlo y vernos por aquí, por este medio. Profe, digamos que aparte pues de mi condición de docente y de egresado de la Escuela Superior de Administración Pública. Ingeniería ambiental o sanitaria con experiencia de 2 años en planes de manejo ambiental. Abelardo, tienes el micrófono abierto. No te pases lo de Lorena, Abelardo. Bueno, adelante, profe. Entonces, yo creo que la verdad tiene mucho, la verdad es como circunstancial. Es decir, en ese orden de ideas, mi formación, mi trabajo, mi actividad que siempre he hecho es como la auditoría. Siempre he trabajado en auditoría. Y desde ese punto de vista, la auditoría tiene muchas connotaciones dependiendo la formación principal del que está buscando la verdad. O sea, entonces un economista mira desde el punto de vista presupuestal, desde el punto de vista de la economía, mira una verdad y le da una interpretación diferente a un médico, diferente a un abogado, diferente a un sociólogo, diferente a un psicólogo. Entonces, yo pensaría que la verdad puede tener muchas percepciones, pero hay un instrumento, la verdad debe estar acompañada de lo que nosotros llamamos en auditoría lo que es la evidencia. La evidencia, que es lo que al fin y al cabo construye, pienso yo, porque yo no soy investigador, construye un investigador, construye evidencias, percepciones. Eso es lo que yo creo, profe. Sí, profesor Wilger, estamos totalmente de acuerdo y me parece que ese aporte de la evidencia de lo que nos trae los elementos de la auditoría y del control interno va a ser muy útil para que los chicos vayan entendiendo que toda afirmación que un investigador haga debe estar sustentada en una evidencia, en un soporte, en una lectura. Porque yo no puedo lanzar una frase en un proceso investigativo y decir, no, es que yo creo. No, usted puede creer muchas cosas, pero usted ¿qué puede demostrar? Y en eso me parece, profe Wilger, que tenemos mucha afinidad. En la gráfica que ustedes ven en la pantalla, están encontrando lo que llamamos las competencias, es decir, cómo opera el cerebro humano en temas, y muy particularmente en temas de investigación. Entonces podríamos decir que la investigación tiende a desarrollar fundamentalmente esas 3 competencias que aparecen en el tablero. ¿Cuáles son esas competencias? Voy a señalarlas aquí. Entonces aparecen las competencias conceptuales, ¿sí? Aparecen las competencias procedimentales y aparecen las competencias actitudinales. Cada una de esas competencias va a diferenciarse entre, bueno, hay muchas más competencias, por ejemplo, ahí nos falta las competencias, las kinésicas, por ejemplo, ¿sí? Uno diría que cuando usted ve jugar a Messi, o ve jugar a Ronaldo, o ve jugar al Tigre Falcao, pues yo no sé mucho de fútbol, o usted veía jugar en la época de nosotros, profe Wilger, al peludo, a Carlos Valderrama, uno decía, ¿qué tipos tan inteligentes? Sí, claro, ellos tenían muy desarrollada una competencia kinésica. Sí. Y eso, digamos, hacía que ellos tuvieran una habilidad para hacer cosas en la cancha. Ahora, esos muchachos, pues cuando salían de la cancha, volvían a hacer
unos mortales como cualquiera otro. A veces hasta ni sabían hablar los pobres, o le ponen a hacer una entrevista a James y el pobre gaguea y se le burlan y todo. Claro, porque es que son competencias que, si bien es cierto, el cerebro puede ir desarrollando de manera diferente. Entonces, vamos a ocuparnos un poco, hablar de estas competencias para luego entrar a cómo utilizamos estas competencias en procesos investigativos. Lo primero es que las competencias conceptuales fundamentalmente apuntan al saber, ¿sí? Y en ese saber vamos a encontrar lo que llamamos la memoria declarativa o la memoria que llamamos nosotros, lo que decimos nosotros cuando vamos para viejitos, que vamos perdiendo la memoria. Es esa memoria de almacenamiento, ¿sí? Es esa memoria del corto plazo. Si a mí me dicen un teléfono celular, yo tengo que apuntarlo, porque yo ya no soy capaz de recordar 10 dígitos seguidos, pues ya empieza uno a perder. Pero si, por ejemplo, a un joven, a un quinceañero, una chica que le gusta, le da su teléfono celular, se lo aprende inmediatamente. Claro, porque tenemos despiertos los intereses para tener esa memoria declarativa abierta. El cerebro nuestro, en lo que se llama el neocórtex, observen que es una de las partes más grandes que tiene el cerebro, es ahí donde va almacenando todos esos elementos y donde se van procesando todos esos conceptos. La segunda competencia de la que quiero conversar un poco es las competencias procedimentales, y esas competencias están muy relacionadas con el hacer, es decir, con aquellos elementos de las habilidades y de las destrezas que queremos generar. Por ejemplo, si yo como padre encuentro que mi hijo tiene una habilidad para dibujar, entonces, ¿yo qué hago como papá? Pues hombre, le busco un maestro que le enseñe teoría del color, bueno, y si quiero apoyarle, por supuesto, eso, le busco un curso de pintura, voy a la Débora Arango, bueno, voy a donde sea, para que el muchacho empiece a desarrollar esa capacidad que en el cerebro opera en el cerebelo. Y a eso lo llamamos la memoria procedural, es decir, cómo debemos proceder. En la administración pública es muy frecuente que nosotros encontremos la memoria procedural hacia dos elementos. Lo uno es hacia lo que hemos denominado los manuales de procesos institucionales, y cómo esos manuales de procesos se incorporan en una cotidianidad gerencial. Profe Wilhelm, ¿quieres agregar algo? Profe, sí, básicamente, profe, en ese tema de las competencias de las que estás hablando, pues yo hablo aquí prácticamente desde lo empírico. Yo pienso que el ser humano se puede ir formando, se puede ir avanzando, puede ir desarrollando. Por ejemplo, en el tema de conceptual y de profundizar en el saber, entonces debería de acudir más a la biblioteca, de leer muchos libros, de leer mucha investigación. Y en el caso de las procedimentales o en el hacer, son habilidades y destrezas que tú desarrollas. Por ejemplo, si tú quieres aprender a escribir, entonces tienes que escribir frecuentemente, tienes que desarrollar frecuentemente el léxico. Y en el tema de la actitudinal o querer, es hacerlo con vocación, que no sea un sufrimiento para ti, sino que sea una cosa que te agrade. Entonces, profesor, cuando esas competencias de las que tú estás hablando se encuentran, el saber, se encuentra el hacer y se encuentra la actitudinal de querer, ahí, voy a decir una cosa vulgar, ahí hay un éxito. Seguro que ahí hay un éxito. Con seguridad que ahí hay un buen encuentro. Pues eso es como lo que quiero decir. Y entonces uno ve esos aspectos diferenciadores en cualquier persona. Dice, tiene conocimiento, sabe hacer y además es voluntario. Eso es lo que necesitamos. Profe, gracias. ¿era como eso? Muchas gracias, profesor. Su aporte nos ayuda mucho,
porque precisamente lo que se pretende desde estos seminarios, lo que hemos conversado con el profesor Osmar, con el profesor Ramiro, incluso con el grupo de investigación, ha sido eso, cómo hacemos que los muchachos, que todos los 100 compañeros que están aquí, ya no son estudiantes, ya somos todos compañeros, porque nos está uniendo algo que queremos hacer, y a eso voy a la tercera competencia que debemos empezar a desarrollar o fortalecer, y son las competencias actitudinales. Como lo dice el profe Wilger, esas le pegan es al querer, es decir, a lo que llamamos la memoria emocional. Y en el cerebro esto es regulado por lo que llamamos el sistema límbico, el sistema de las emociones, el sistema de que cuando yo tengo un profesor y ese profesor me hace quedar mal, entonces el sistema límbico reacciona. ¿Y reacciona cómo? Pues me pongo colorado, o me dan ganas de llorar, o se me ponen las orejas no sé cómo. Claro, el cuerpo responde a través de sus sentires, responde a esos factores que necesariamente nosotros como seres humanos estamos expuestos permanentemente. Entonces, digamos que esa laminita nos ayuda como a ir entendiendo, a ir entendiéndonos y a ir entendiendo nosotros el proceso de qué es trabajar con personas, porque no es lo mismo cuando estamos trabajando con máquinas, cuando estamos trabajando con artefactos, a cuando estamos trabajando con personas. Y muy seguramente, pues los egresados o las personas que tienen funciones laborales en otro momento, pues lo podrán entender. Bueno, paso a la siguiente filmina, y es lo que llamamos, vamos a entrar un poco en un elemento que es clave para el proceso investigativo, y es lo que llamamos los modelos mentales. Ahí me voy a apoyar un poco, voy a tomar algunos conceptos de un autor que yo recomiendo también frecuentemente, que se llama Peter Senge. Peter Senge es un autor que ha trabajado desde el punto de vista gerencial los temas de la quinta disciplina. Esa quinta disciplina es un texto que todo administrador se lo debe leer. Está gratuito en internet. Si alguien va a cumplir años en estos días, regáleselo. Es un texto de verdad hasta muy interesante, y de esos libros de cabecera de todo administrador. No sé, Gavina, ¿estás por ahí? Te vi por ahí conectada. Gavina, ¿me ayudas leyendo lo que hay en pantalla, por favor? Sí, profe. ¿Cómo está? Bien, Gavina. Muchas gracias. Adelante. Modelos mentales. Los modelos mentales expresan la imagen profunda o mental que tiene una persona sobre cómo funciona el mundo real. Esta imagen en general limita a las personas a las formas familiares de pensar y o de actuar. Gracias, Gavina. Miren, esto que Gavina nos plantea es un tema fundamental. Yo como investigador me voy a exponer y voy a poner un grafismo. Yo llego como una esponjita a recoger, pero esa mente, ese modelo mental que yo tengo, son las formas, como lo dijo Gavina, expresan las imágenes profundas que tengo yo como persona frente a la realidad, a cómo funciona el mundo. Por ejemplo, si yo vengo de una familia donde mi padre es maltratador, mi padre no reconoce los logros, mi padre es una persona que no valora el esfuerzo de los demás, entonces muy probablemente yo encuentre que no voy a creer en esa figura de padre, por ejemplo. Por el contrario, si yo vengo de bueno, y ahí hay un autor que me parece muy interesante, pues es del mundo de la pedagogía, pero me ha tocado estudiarlo y les recomiendo que Jean Piaget, que trabaja digamos, lo que él denomina las ventanas de las oportunidades, ¿sí? En resumen, ¿qué dice Jean Piaget? Que el ser humano, lo que se haga con un ser humano de los 0 a los 6 años,
va a marcar fundamentalmente lo que va a hacer esa persona en la vida. Y eso, pues, se hicieron muchas investigaciones. Jean Piaget de 1920, 1930, y la teoría de él sigue siendo enseñada en las universidades del mundo. Esto como tal, trayendo ya a nuestro actual momento, podemos decirlo, y en palabras de Peter Senge, que son los modelos mentales. Esos modelos mentales, entonces, van a estar anclados fundamentalmente, observen la flechita que aparece ahí van a estar anclados fundamentalmente a 3 elementos esenciales. Primero, a la herencia genética, ¿sí? Muy probablemente nosotros repetimos patrones, repetimos incluso hasta discursos de nuestros padres, de nuestros tíos, de nuestros abuelos. Claro, es que eso está anclado a nuestra forma de ver el mundo. Pero también los modelos mentales se sustentan con mucha fuerza en las experiencias que hemos vivido, ¿sí? Es decir, cómo ha sido mi experiencia en la escuela, cómo ha sido mi experiencia en el colegio, cómo ha sido mi experiencia en la universidad, y eso nos va a nosotros puliendo. Incluso nos ayuda hasta transformar posturas y miradas que traemos de la casa. Pero fundamentalmente, los modelos mentales se moldean, se fortalecen o se transforman con la educación. Bueno, y esta educación no es solamente la educación formal, la educación que recibimos en las universidades. No, la educación es el escenario donde yo aprendo. Y yo aprendo en la universidad, aprendo en el metro, aprendo en el bus, aprendo con los vecinos, yo aprendo con todo mundo, siempre y cuando tenga la mente abierta para el aprendizaje. En esa misma línea, observen en el cuadro que lo que plantea Senge sobre los marcos del desarrollo de los modelos mentales se van a sustentar entonces en 3 grandes bloques. Esto es más desarrollado por un autor canadiense que se llama Edgar Schein. También los invito a que lo revisen. Edgar Schein trabaja mucho el tema de las culturas organizacionales, y Schein plantea que los modelos mentales se van a desarrollar fundamentalmente y se desarrollan con fuerza partiendo, primero, de la sociedad y de las culturas en las que nosotros habitemos. Aquí quiero hacer una particular diferencia. Es que vamos a diferenciar lo que es cultura de civilización, ¿sí? La cultura son los patrones comportamentales que tiene una persona frente a otro grupo humano y que se inserta a esas formas de actuar. Por ejemplo, las secretarias de un municipio, pues todas las secretarias cuando están juntas tienen unos patrones conductuales, ¿sí? Pero esas secretarias salen de su oficina y se van para la casa y allá asumen otro patrón conductual. Entonces, esa señora o esa secretaria o ese secretario va a habitar o va a estar permeado por diferentes culturas. Los niveles de civilización, en términos, bueno, de lo que uno logra captarle a los antropólogos, significa los niveles de acumulación de conocimiento para incorporar esos conocimientos al proceso de toma de decisiones, ¿sí? Entonces, fundamental entender que todas las personas estamos inmersos en una o en muchas culturas y que los niveles de civilización van a depender de, primero, el grado de conocimiento, es decir, atándolo con el gráfico anterior, de las competencias conceptuales que tengamos y cómo esas competencias me van a servir para tomar las mejores decisiones. Profesor Wilger, tiene la palabra. Profe y compañeros, como estamos en un espacio de reflexión, profe, con lo que me acabas de plantear y del marco de desarrollo de los modelos mentales, entonces la reflexión que me lleva a mí aquí es lo siguiente. Nosotros como personas nos vamos a parecer mucho a el modelo
digamos, de educación que hayamos tenido, a la cultura que hayamos tenido, al entorno en donde hemos estado. Pero de acuerdo con lo que estamos aprendiendo, que es aprendiendo a investigar, tratando de abrirnos, entonces lo que nos está diciendo esto es, lo que yo reflexiono es, un investigador debe salirse del esquema mental para poder tratar de llegar a la verdad. Esa es como mi reflexión frente a esto, profe. Perfecto, profe. Es que hablar con gente inteligente es muy bueno. Así es. El profesor, gracias, profe, por resumirme, pero es eso. En cierta manera, la invitación que se está haciendo con estos colectivos es rompamos los modelos, rompamos los paradigmas, tengamos la capacidad de innovar, tengamos la capacidad de crear. Y resulta que eso, mis queridas, es lo que el mundo está necesitando, formas distintas de ver el mundo. Y en la medida que tengamos formas distintas de ver el mundo, vamos a tener distintas formas de intervenir en el mundo. Muy bien, termino ese gráfico con lo siguiente, que además de la sociedad y la cultura, van a determinar también los modelos mentales, las costumbres. Y las costumbres se constituyen en fuerzas que a veces lo arrastran a uno. Entonces uno dice, no, ¿usted por qué siempre toma chocolate negro? Ah, porque es que ese chocolate es el que siempre ha tomado. Y siempre ha tomado es la marca X. Ah, pues, bueno, ¿y qué tal si pruebas la marca Y? Ah, no, es que en mi casa siempre tomamos la marca X. Bueno, eso es parte precisamente de esa ruptura y esa exploración que los modelos mentales nos brindan para decir, abra la mente, abra los ojos, ¿sí? Y el tercer elemento que aparece en el mapa es el que llamamos el entorno humano inmediato. ¿A qué se refiere ese entorno humano inmediato? Y le doy la palabra al compañero Víctor. Ese entorno humano inmediato son los grupos con los cuales yo estoy interactuando de manera inmediata. ¿Quiénes son esos grupos? Pues son mis padres, mis hermanos, mi esposa, mi novio, mi novia, mi compañero de trabajo. Todas esas personas también tienen modelos mentales. Y cuando esos modelos mentales empiezan a interactuar, entonces lo que está ocurriendo es que estamos ampliando el modelo mental mío. Y yo puedo decir, ve, yo no pensaba eso de esa manera, pero me estás dando otra luz. Y cuando eso ocurre, eureka, hemos abierto la ventana de la oportunidad. Víctor, ¿tú quieres hacer un aporte? Estabas levantando la mano. Adelante. Muy buenas tardes, compañeros. Muy buenas tardes, profe. A lo que se estaba haciendo referencia de esos modelos, de esos comportamientos de las investigaciones que uno dice que en el camino va encontrando, se va moldeando. También uno acuña de que en la finalidad del investigador debe ser apoyado mucho en el tema del paradigma crítico, porque es desde ahí que se va a deliberar, que se va a emancipar y va a dar un punto de innovación, como decía el profesor anterior. Perfecto, Víctor. Me parece tu aporte muy pertinente. Y es otra invitación. El profe Víctor también nos invita a salirnos de la fila. Y salirnos de la fila nos exige pensar diferente. Ahora, pensar diferente. No estoy diciendo pensar más o pensar menos. Pensar diferente. Miren en el gráfico que aparece un ejemplo clásico de lo que es un modelo mental. ¿Sí? Frente a una misma realidad, pueden haber lecturas diferentes. Dicho en otras palabras, como lo dice la canción, la verdad depende del cristal con que lo mires. Claro, los modelos mentales son eso. Mientras la chica ve el gato como una mascota, ¿sí? Como una mascota para mimar, para que sea compañía, el señor lo mira como una herramienta de trabajo. Ve qué bueno tener un gatico en mi casa que hay tantos ratones, ¿cierto? Bueno, yo
yo no iba como a hablar tanto, pero la verdad que me he encarretado mucho. Bueno, profe, voy a avanzar. Hola. Profe, adelante, profe. Profe, eso que tú estás diciendo debe ser la mentalidad de un investigador. Es decir, cuando el investigador ve dos investigadores pueden ver, el uno puede ver un fracaso, mientras que el otro en esa misma situación puede ver una oportunidad. ¿Cierto? Entonces, esos modelos mentales, en mi concepto, profe, son la verdadera esencia de la investigación. Son la verdadera esencia de la investigación. Ponerlo en ángulos distintos para poder tener la probabilidad y la posibilidad de verlo como una oportunidad o de verlo realmente como un fracaso. Sin embargo, yo particularmente soy de los que pienso que todo es una oportunidad. Todo es una oportunidad. Lo que el profe, gracias, profe Wilger, porque me traes al escenario una palabra. Bueno, voy a ver si alcanzo a copiarla aquí bueno, la palabra se llama Kaizen, con K. Si quieren, apunten, chicos, esa palabra para que la investiguen. Es una palabra del idioma japonés. Kaizen. K-A-I-Z-E-N. Kaizen. En japonés el idioma se escribe por sílabas. Entonces, busquen ese significado para que lo tengan ahí arraigado. Por el momento que les digo que el Kaizen es el concepto que trabajan los japoneses para ser mejores cada día. Y ellos montan todo su concepto de excelencia en esa palabra. Bueno, en ese orden de ideas, entonces, bueno, este gráfico que está en la pantalla es simplemente, no voy a detenerme mucho ahí, pero es como aprendemos los adultos. Los adultos, a ver, los niños aprenden mucho más rápido y mejor que los adultos. Y a esa técnica la llamamos pedagogía. Profe, ¿tú no me vas a regalar esos diapositivas? Sí, claro. Cuenten con eso. El profesor Osmar, pues tiene una dinámica pero con mucho gusto, claro, eso lo preparamos para usted. Bueno, entonces miren, los adultos aprendemos con una técnica que se llama la andragogía. Y de esta andragogía, detengámonos 15 segunditos a revisar qué de esto nos llama la atención. Voy a darle la palabra a Mónica García, a Aida López y a Julián para que nos digan de esos 20 recuadros que hay ahí, cuáles les llama la atención y por qué. Voy a empezar con Mónica y se prepara Aida López. Mónica, ¿estás preparada? Hola, profe, buenas noches. Hola, Mónica. Mónica, usted es la Mónica que yo conozco. Sí, ¡Ay, qué alegría! ¡Qué alegría! Gracias, profe, igual. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo va Ángelo? Matías. Ángelo es su esposo, Matías. Sí, muy bien, gracias a Dios. Gracias, profe. Bueno, mi niña. A mí me llama la atención, la primera, que las capacidades no se instalan, se despliegan. Aprende mejor si se acosa con emociones positivas, y si sigues haciendo lo mismo, no aprendiste nada. Muy bien, qué interesante. ¿Por qué te llamaron la atención esos 3 recuadros, Mónica? Porque creo que, como dice el dicho, para aprender hay que desaprender, ¿cierto? Y me parece que estas son como unas de las metodologías más prácticas que podríamos utilizar en este caso, sobre todo cuando somos personas adultas que tenemos como tan arraigado el tema, entre comillas, de conocimiento o de experiencia. Por eso lo considero como importante. Muy bien, Mónica, muchas gracias. Voy a darle la palabra a Aida y se prepara Julián. Aida, bienvenida. Qué bueno escucharte por aquí. Profe Bañol, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, princesa, te estamos escuchando. Adelante. Bueno, qué alegría volverlo a encontrar.
Qué rico estar en este escenario de aprendizaje con todos ustedes. Estaba bastante ausente de la cátedra y me quise volver a insertar. Bueno, con respecto a su pregunta, los recuadros que más me llamaron la atención, voy a empezar por el último. El aprendizaje efectivo integra cuerpo, lenguaje y emoción. Digamos que es el que más me llama la atención de todos, porque integra como todos los sentidos, los táctiles, los sensoriales, y me parece que se integra pues como todo lo que es el ser. Otro que me llamó la atención, el aprendizaje se traduce en nuevas prácticas. Pienso que como el aprendizaje nunca termina y es progresivo, entonces es muy representativo de lo que es el aprendizaje. Y hay otro que ya habla, es como de la técnica, donde dice, combina métodos que consideran la diversidad. Todos los aprendizajes comienzan de alguna manera empíricos, pero a medida que se va caminando y se va progresando en el aprendizaje, inevitablemente hay que comenzar a integrar técnicas, metodologías y tener en cuenta toda la diversidad. Gracias, Aida. Lo último que Aida aportó me parece valioso, y lo retomo en lo que plantea un autor, Ikuhiro Nonaka y Takeuchi, en lo que es la gestión del conocimiento, lo que llamamos el Know Lead ahora, y me parece, Aida, que traes un tema de mucha actualidad. Muchas gracias. Quiero darle la palabra a Julián. Con Julián cierro este gráfico haciendo lo mismo. Julián, de estos recuadros, ¿cuál te llama la atención? Adelante. Muy buenas noches, profe. Buenas noches para todos. Profe, me llama la atención requiere de un sentido práctico, una aplicación en la vida real. ¿Por qué ese, profe? Pues yo creo que una teoría, profe, por mucho que usted la estudie, por muy clara que usted la tenga, por mucha teoría, por muchas situaciones que usted la tenga bien clara, pero si no la tiene, si no hace una práctica, profe, yo pienso que, o sea, si no lo lleva a la vida real, al contexto real, si no la siente como en la piel, yo creo que no se logra el objetivo real, profe. Muy bien, Julián, muchas gracias. Victoria, ¿quieres agregar algo? Victoria Palacios. Aló, Victoria. Muy buenas tardes. Adelante, Victoria. Sí, profe, estoy por aquí. Bueno, la verdad es que traer apelación a esta capacitación, porque es de gran importancia uno reflexionar e identificar sobre lo que es la enseñanza, la globalización de la enseñanza, cómo ha venido evolucionando la misma, cómo se adquiere el conocimiento, cómo se transmite, cómo cambian los paradigmas, cómo, o sea, pasamos de un proceso sedentario a un proceso nómada, y la verdad que
A mí me pareció muy interesante y pues de antemano felicito a todos los exponentes, al profesor Osmar y a todos los que hicieron parte de este proceso, porque la verdad es que es muy significativo y le deja a uno mucho que decir. Y pues, muchas gracias por todo. Gracias, Victoria, por tu reconocimiento. La verdad que me uno a tu palabra, el esfuerzo del profesor Ramiro y del profesor Osmar para convocar no es sencillo. La verdad que comparto contigo ese sentimiento. Bueno, voy a pasar a otra gráfica, y esta gráfica puede generar mucha discusión. Bueno, y esa es la idea, que genere discusión. Bueno, ¿acaso los investigadores, ojo a la pregunta, ¿acaso los investigadores deben tener todos la misma visión compartida para unirse en colectivos de investigación? Entonces, pues todos podemos decir sí, sí, pero alguien puede decir no, no, no. Bueno, ¿quién tiene la verdad? Y vuelve y juega. La verdad no es única. La verdad no está escriturada a nadie. La verdad se busca de acuerdo a lo que usted quiera plantear como una verdad. ¿Eso a qué nos lleva? Nos lleva a que necesariamente cuando nosotros estamos abordando procesos de investigación, pues trabajar bajo el modelo de la visión no alineada, pues nos va a dar cierta diversidad en el grupo frente a diferentes cosmovisiones. Por ejemplo, si asumimos que cada flechita de estas es un investigador, pues lo que vamos a encontrar aquí es que hay múltiples miradas frente a un mismo asunto, pero la flecha de afuera sí nos está indicando cuál es el camino que se debe tomar. Ahora, trabajar bajo esa visión no alineada le va a exigir al investigador principal y al equipo un manejo bastante exigente del objetivo, es decir, ahí el objetivo general debe ser completamente claro para la gente. Ahora, cuando estamos hablando de una visión compartida uniforme, pues estamos viendo que todos van mirando hacia el mismo lado, pero esto también trae un riesgo. ¿Y el riesgo cuál es? Bueno, si no tenemos nadie distinto entre nosotros, entonces todos somos iguales. La pregunta es, ¿qué diversidad puede haber en un grupo de investigación donde todos pensamos igual? Y es un elemento que quiero dejar ahí como reflexión. De igual manera, la ruptura paradigmática que estamos planteando como un elemento, miren ese gráfico que aparece ahí. Nos arrancamos nosotros la cabeza defendiendo posturas o defendiendo las formas como vemos el mundo. Y resulta que si invertimos a esos señores y les damos la vuelta, entonces van a entender la realidad de una manera distinta. Hacia allá es donde debe ir el investigador, hacia ponernos en los zapatos del otro. Voy a pasar, digamos, aquí rápidamente a este gráfico. Voy a darle la palabra, no sé, aquí está profesor Alberto de Jesús González, y luego, perdón, el profe Víctor me estaba pidiendo la palabra primero. Profesor Víctor, usted quiere hacer un aporte, adelante. Nuevamente buenas tardes. No, soy estudiante de la Territorial Z Jericó, octavo semestre. Adelante, Víctor. Bueno, ahí no sé si lo confundo bien, si es un subjetivismo o un relativismo, pero cada quien tiene una verdad y es ese, en un grupo, en un equipo de trabajo, debe haber una diversidad, pero una diversidad no tan amplia y a la vez no muy limitada. No debe ser tan estrecha ni tan radical en los polos, debe ser más bien centrada. Sí, Víctor, estoy de acuerdo contigo. Miren, eso es como cuando uno va a jugar fútbol, ¿cierto? Usted se junta con los que usted sabe jugar,
Pero si usted lo pusieron a jugar en un equipo que es nuevo, entonces usted también tiene unas posturas para llegar. Voy a preguntarle al profe Alberto González. Profe, ¿nos ayuda con esta lecturita que hay en pantalla de la metanoia organizacional, por favor? Claro que sí, profe. Muy buenas tardes. Metanoia organizacional. La Enciclopedia Catalana define metanoia como canvi profund de la manera de pensar, sentir et obrar. A nuestro lenguaje de las organizaciones públicas podría traducirse como cambio profundo de la manera de pensar, sentir y obrar. La palabra metanoia se vuelve a usar especialmente en la perspectiva sistémica de las organizaciones públicas y de la cultura del aprendizaje que ha empezado a interesarse por la organización inteligente, las organizaciones que aprenden. Gracias, profe Alberto. Muy bien. Miren, esa palabra es otra palabra que les dejo como tarea, la metanoia. Esa metanoia, hoy en día, esa metanoia está entendida a cómo vemos el mundo, cómo el mundo nos ve y cómo alcanzamos nosotros a crear en el intermedio una cosmovisión que nos permita actuar frente a ese mundo que tenemos que intervenir. Por ejemplo, miren, en el grupo que acabo de pasar teníamos a un compañero que era o que es secretario de educación de un municipio. Claro, bueno, frente a la realidad que estamos teniendo, una realidad de emergencia sanitaria, una realidad de una pandemia, ¿sí? Una realidad donde el enemigo es tan pequeño que no sabemos cómo atacarlo, porque nosotros nos hemos venido defendiendo pues con jaboncito y con aislamiento, y no nos ha dado tan duro como la última gran epidemia de 1920, que según los datos arrojados tuvo más de 40 millones de muertos, lo que se llamó la gripe española. Pero entonces miren, cómo esos elementos, cómo vamos a actuar nosotros frente a esa realidad que ya la tenemos ahí, y no podemos decir, no, esperemos a ver, pensemos cómo vamos a actuar. No, la realidad es ya, la realidad es cómo tenemos que actuar frente a un fenómeno que nos está pasando. Hacia eso va orientado este pensamiento de lo que es la metanoia organizacional. Y frente a ese concepto de metanoia organizacional, entonces surge la investigación aportándonos unos elementos básicos. En el gráfico que ustedes tienen en pantalla en este momento, van a encontrar cómo la investigación nos brinda elementos, nos brinda unos elementos claves, unos elementos importantes, frente a algo con lo que arrancamos ahora, y eran la construcción de habilidades, destrezas frente al saber hacer, al querer hacer y al poder hacer. ¿Y qué vamos a entender aquí? Y miren que esta palabra en este mapita que hay en este gráfico que tienen ustedes en pantalla, cómo aparece la palabra equilibrio. ¿Equilibrio qué es? Es cada una en su real dimensión, en su necesario equilibrio, en su necesaria dimensión. Ya para ir un poco recogiendo las conclusiones, que también me da pena porque con el profe Osmar quedamos solamente de trabajar una horita para él desarrollar su tema. Entonces vamos a entender el saber hacer como. El saber hacer como las habilidades, los talentos, lo que nos brinda a nosotros la educación escolarizada y no escolarizada, y aquello que me va a permitir desarrollar a mí experticia y experiencia. Eso es el saber hacer. Entonces, mucho cuidado con esto, mis queridos y queridas. Hoy en día, ustedes llegan a una entrevista de trabajo y les dicen, bueno, ¿usted qué sabe hacer? ¿Sí? Usted no puede decir, no, yo sé mucho de Florentino González. Pues sí, muy valioso, pero venga, ¿usted qué sabe hacer? ¿Usted sabe hacer selección de personal? ¿Usted sabe hacer un contrato? Una pregunta, ¿usted sabe hacer una tutela? Y ahí tenemos que empezar a desarrollar esas habilidades del saber hacer. Voy a abrir un paréntesis para contar una anécdota. En los últimos 2 años,
los trabajos que estoy pidiendo a mis estudiantes son escriba a mano. Profe, es que eso hay mucha pereza. Escriba a mano. Bueno, así sean 1 o 2 paginitas, pero escriba a mano. Y observen, ¿y qué hemos observado cuando al principio a todo mundo me arruga la cara y la gente no le gusta? Pero cuando ya vamos por la mitad del semestre, la gente, los estudiantes dicen, hombre Luis, habían palabras que yo no sabía cómo las escribía y me tocó ir al diccionario. Eso es. Hemos perdido nosotros esa habilidad de hacer las cosas, de saber hacer. La segunda competencia o el segundo elemento que nos ayuda a la investigación a desarrollar es lo que llamamos el querer hacer. Y ese querer hacer, ¿en qué lo tenemos anclado? Lo vamos a anclar a lo que llamamos las motivaciones, los valores personales, las actitudes, ¿sí? Es decir, aquello que me está moviendo o que me va a mover a comportarme de una o de otra manera frente a una realidad. Entonces, encuentra uno casos como eso. No, yo sí sé hacer eso, pero no lo quiero hacer. Mis compañeros y compañeras, no hay nada que hacer. Si usted no quiere hacer una cosa, no habrá poder humano y a veces ni divino que usted haga algo que no quiere hacer. Entonces, ustedes como administradores públicos, cuando estén enfrentados a procesos de investigación, bueno, y también laborales, tienen que pillarse muy bien eso. ¿Quién quiere? Uno trabaja con el que quiere. ¿Sí? Vuelvo a traer el ejemplo del salón. Cuando los muchachos están dispersos con su celular, cuando están mandando, todos tienen o algunos tienen sus computadores abiertos y están en Facebook. Entonces la pregunta es, venga hermano, ¿usted quiere o no quiere estar en esta clase? Si no quiere, venga, ¿cuánto se pone y deje a los que quieran? Eso es una relación de respeto que nosotros tenemos que hacer. Si nosotros nos metemos en un grupo de investigación, porque queremos, entonces tenemos que cumplir. Si no, no nos metemos. Pues me disculpan si me vuelvo cantaletoso con eso, porque generalmente los investigadores sufrimos mucho con eso. Entonces uno llega y dice, no, tengo en mi semillero 15 muchachos, excelente. Y al segundo encuentro, no, vinieron 5. Y al tercer encuentro llegaron 3. Pues hermano, quédese con esos 3. Si esos 3 son los que quedan, ese es su equipo. Porque la investigación requiere disciplina, requiere constancia. En la investigación pasa mucho lo de ciertos deportes. La disciplina vence al talento. Yo puedo ser muy buen investigador, el saber hacer, pero no quiero investigar. No hay nada. Bueno, y el tercer elemento de competencias que nos desarrolla la investigación es el poder hacer. Y ese poder hacer, ¿cómo lo vamos a entender? Como entender de manera clara cuáles son las políticas de investigación, cuáles son los valores que estoy fortaleciendo en la investigación. Miren, ¿cuáles son los procesos de investigación? ¿Sí? Vamos a hacer una investigación basada en observación. Listo, observación de campo. ¿Cómo se hace una observación de campo? Vamos a hacer una investigación con análisis de inferencia estadística. Bueno, ¿cómo se hacen muestras? ¿Cómo se seleccionan las muestras? ¿Cómo se analizan las muestras? ¿Sí? Vamos a procedimientos. Listo. Venga, ¿cómo vamos nosotros a tratar un dato? Y ese dato, ¿cómo nos va a alimentar la información? Y esa información, ¿cómo nos va a generar conocimiento? Y ese conocimiento, ¿cómo nos va a generar sabiduría? Porque en esa pirámide, la sabiduría está en la cúspide. Aquello de que el que tiene la información tiene el poder, pues ya está muy revaluado. Ya no es tanto el que tenga la información, es el que tenga el conocimiento. ¿Sí? Yo puedo tener mucha información. Yo tengo internet, tengo la red dispuesta a un clic. La pregunta es, ¿yo tengo el conocimiento? No, yo para saber de internet tengo que
leer los papers, meterme, saber cómo buscar. Yo puedo tener las mejores revistas indexadas, pero si yo no las consulto, y ojo con esto, ahorita que tenemos un poquito más de tiempo en las casas, entren a las revistas que tiene contratada la ESAP. Yo les digo, mis estimados y estimadas, tenemos acceso a las mejores revistas latinoamericanas en materia de gestión pública. Las tenemos a un clic. Nosotros, ustedes como estudiantes, nosotros como profesores, podemos tener acceso a las mejores revistas. Revistas brasileñas, revistas mexicanas, revistas chilenas, las revistas argentinas son excelentes. Miren, la pregunta es, ¿yo cómo me enfrento a esa información? Bueno, y también tenemos revistas del mundo, claro, tenemos revistas europeas, pero soy más partidario de empezar a explorar nuestros vecinos latinoamericanos. Bueno, esta gráfica entonces, a nivel de conclusión, podemos decir que no hay uno que sea más importante que el otro, sino lo que pretendemos es que estas tres competencias permitan generar un equilibrio. Ya para ir terminando, les presento la siguiente gráfica. Detengámonos un momento, 5 segundos a revisar eso. En investigación, esto es generalmente lo que vemos, ¿sí? Nosotros, ¿qué vemos en investigación? Vemos un problema, si estamos trabajando políticas públicas de seguridad, vemos el atraco, vemos el robo, vemos el drogadicto, pero realmente detrás de eso hay algo más grande. Es algo a lo que debemos estar atentos, permanentemente con los ojos abiertos, permanentemente con la mente abierta. Quiero traer a Paulo Freire en esta frase que me parece muy interesante para ya ir recogiendo algunas conclusiones, y es que la educación no cambia el mundo. La educación cambia a las personas, o pretende cambiar a las personas que van a cambiar al mundo. Voy a pedirle el favor nuevamente a Ida para que me ayudes con la lectura de esta última frase, por favor. Aida, ¿me ayudas, por favor? Claro, profe. Cuida tus pensamientos porque se volverán actos. Cuida tus actos porque se harán costumbre. Cuida tus costumbres porque formarán tu carácter. Cuida tu carácter porque se formará tu destino. Y tu destino será tu vida. Gandhi. Muy bien, ese autor es un autor que a mí me ha marcado mucho desde... Yo a Gandhi lo vengo leyendo desde hace varios años, muchos años. Y realmente creo que el pensamiento de Gandhi es un pensamiento que tenemos que explorar en nuestra vida cotidiana, porque en las cosas sencillas encontramos realmente lo que necesitamos cambiar. Pues profesor Osmar, hasta ahí es como la presentación que tenía preparada. No sé si usted quiere orientar algunos minutos a alguna especie de foro, si hay compañeros o compañeras que quieran hacer sus aportes, son todos bienvenidos. Entonces, profesor Osmar, profe, le entrego la posta. Adelante. No, profe, no, a ver, dependemos de tu tiempo, profe. Nos habías dicho que nos podías acompañar un momentico. Si tienes otro espaciecito y se quiere abrir un debate, no hay ningún problema, ¿cierto? Yo también pues ya iba a asumir la segunda partecita del diplomado, del seminario, pero no tendría ningún problema pues de ceder el espacio para preguntas o comentarios. Tú me dirás, profe, ya pues, tomas la decisión. La verdad es que retrasé un poquito un compromiso que tengo ahorita. Podemos conversar unos 10 minuticos al respecto. No sé, me gustaría si el profe Wilger, el profe Gustavo y el profe Alberto nos dan una apreciación, no sé, de un minutico para no presionarlos mucho.
Adelante, profe Wilger. Profe, muchas gracias por tu forma de mostrarnos el tema de la investigación. Realmente me quedo sorprendido y me quedo con una grata recordación sobre el tema, porque, profe, creo que es sacarnos de ese confort, y sacarnos de ese confort es ponernos en un paradigma distinto, y ese paradigma distinto entonces te va a llegar a mirar la investigación realmente como una oportunidad. Realmente, profe, me ayudaste a reflexionar de una manera diferente, pensar diferente, para poder actuar diferente. Muchas gracias, profe. Gracias, profe Wilger. Agradezco mucho sus palabras. Le doy la palabra al profesor Alberto y después a Janet Amparo, y quisiera cerrar con el profesor Gustavo. Entonces, profesor Alberto, adelante. Luis, gracias, muy amable. De verdad que la parte de la investigación, pues el ser humano siempre está constantemente en proceso de investigación, en proceso de aprender, y eso ayuda particularmente a una forma, como lo que dice la última lectura de Gandhi, de cambiar un poco esa zona que también dice Wilger, esa zona que a veces nos encontramos de confort, en el cual a veces nos complica un poco el poder continuar transformando a través de la educación. De verdad, Luis, que te agradezco mucho estos aportes que nos has dado en el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, profe Alberto, por sus comentarios. Voy a darle la palabra a Janet Amparo. Janet. Hola, profe Luis. Soy Janet Gallego, también soy docente. Me encanta la parte investigativa. Yo invito de verdad a cada uno de mis alumnos a que se coloquen la camiseta, porque la investigación es colocarse la camiseta, ir más allá de lo que nosotros estamos viendo. Solucionar un problema es fácil. ¿Cómo así? Es fácil, siempre y cuando tú te des la tarea de investigar, de ir más allá de lo que ven tus ojos, más allá de lo que tú lees y más allá de lo que tú escuchas. Me encantó tu manera y tu forma de expresar la parte investigativa sencilla y la verdad es a la vez muy a fondo cómo se debe hacer la parte de investigación. Me encanta mucho cada vez que nos entregan los conocimientos los compañeros, cada vez aprendo más de ustedes. Profe, gracias. Me encantó muchísimo cada una de las partes, especialmente el poder hacer, el saber hacer, el querer hacer y el aprender aprendiendo, se aprende a investigar. Gracias, profe. Profesora Janet Amparo, muchas gracias por sus palabras generosas. Natalia, tienes la cámara abierta y le da uno envidia que estás muy cómoda. Bueno, profe Gustavo, quisiera escuchar sus comentarios finales para ir cerrando ya este encuentro tan rico que tuvimos. Profe Gustavo, ¿tienes facilidad de micrófono? Bueno, de pronto el profe Gustavo tenía problemas de comunicación. Marta Cecilia Rugeles, entonces quiero cerrar contigo. Buenas noches para todos. Quedo gratamente agradecida por todos los elementos que nombraron en el segundo encuentro de hoy. Y efectivamente, la investigación tiene ese componente de ir más allá. Y yo siento que los docentes que tuvimos en este espacio, que nos ilustraron y que nos llevaron a ese espacio, no solo de imaginar, sino de hacer y poder verificar, es lo más fundamental. Entonces agradezco nuevamente el espacio y sé que voy a seguir aprendiendo esta oportunidad
en esta oportunidad y también de todos los docentes tan buenos que tenemos como para seguir profundizando en este objetivo que es la investigación. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Marta Cecilia. Recojo con mucha alegría tu palabra. Y bueno, profesor Osmar, quedamos entonces en sus manos. Reitero, cuenten conmigo. De todas maneras, yo estoy al ladito del profe Osmar. Si bien ahorita no estoy orientando de manera directa los semilleros, lo hemos hecho en su momento, pero somos un equipo y es un equipo que nos ayudamos, nos queremos mucho, nos respetamos y tenemos todos un objetivo en común, y es que ustedes, estimados estudiantes, estimados egresados, Para estimados monografía, profesores, director, seamos para claro monografía. para todo, para todo. Bueno, profe, muchas gracias y nuevamente para todos, muchas bendiciones. Adelante, profe Osmar. Gracias, Luis. Bueno, profe, no, profe, muchas gracias, muchas gracias. Dame un momentico, por favor. Osmar, ¿no se escucha o estamos en espera? Profe, un momentico, por favor, dame un momentico. Sí, señor, entonces... Listo, director. Ok, sí, señor.
Hola, profes, estudiantes, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, señor. Osma, perfectamente, sí, señor. Osma. ¿Están observando la presentación? Sí, señor. Sí. Bueno, entonces primeramente pues agradecerle muchísimo al profesor Luis Fernando Bañol el acompañarnos en esta primera parte del seminario en esta noche. Me alegra también escuchar sus comentarios, el valorar muchísimo la presencia del profesor Luis Fernando. Como él lo decía, desde el 2018 fuertemente estamos acompañando el tema de semilleros de investigación. Ahorita que también tenemos la posibilidad y que hemos iniciado todo este proceso de formación e investigación con esta estrategia del seminario de investigación, es muy bueno tener este grupo tan compacto de personas. Pues es una alegría poder decir que hay tantas personas conectadas en esta noche y que nos acompañan en este seminario y que hacen el esfuerzo grandísimo para acompañarnos. Antes de pasar a esta segunda partecita, quería compartirles y quería indicarles que pedirles el favor de ir diligenciando la asistencia, ¿sí? Está en el chat, enseguida vuelvo y la coloco, pero entonces diligenciar la asistencia. Y estar pendientes de algo muy importante, muchachos, profesores, estudiantes, egresados. Todos los miércoles, en el transcurso de la mañana, voy a enviar el link para la conexión de ese día. No quisimos crear un equipo de Teams, no quisimos hacer eso, para que ustedes también estén pendientes todos los miércoles en la mañana del correo que registraron. A ese correo que registraron enviamos el link de conexión para ese día, como lo hicimos hoy, ¿cierto? Y tratar pues como de evitar lo que nos pasó ahorita, que entramos a la reunión de hace 8 días, o esta o aquella, ¿sí? Entonces estar muy pendiente todos los miércoles en la mañana. Bueno, entonces después de los agradecimientos, pues miremos estos últimos, siempre me queda a mí como el último momentico. Obviamente pues no alcanzaré a dar todo el tema que tenía preparado para hoy, pero a lo menos vamos a hacer una intronización y si ya la planeación nos da, lo continuaríamos el próximo miércoles. Y después de la presentación que nos hizo el profesor Luis Fernando Bañol sobre algunas reflexiones de investigar en la administración pública y en la gestión pública, vamos a entrar en ese componente de fundamentación a ver un poquito el tema de la investigación. ¿Qué es eso de investigar? ¿Por qué investigar? Ya el profe nos dio unas luces maravillosas desde la gestión, la administración, desde la misma voluntad, el querer y el saber de cada uno de los investigadores. Entonces vamos a comenzar justamente con el tema de la investigación científica. En todo proceso de investigación comprendemos que hay tipos de investigación. Investigación básica, investigación aplicada, investigación científica. Y quiero comenzar justamente con esta, la investigación científica. Porque entonces ahí vemos subrayado algunos elementos que nos tienen que llevar a la reflexión. Lo primero es que la investigación, como lo decía el profesor al comienzo de su presentación, no es una cosa de un día para otro. Quien piense que la investigación es de un día para otro, entonces tiene un concepto errado de la investigación. La investigación inicialmente es el análisis riguroso de un fenómeno que inicialmente yo observo. ¿Cómo comienza la investigación? Observando. Muchas veces pensamos que la investigación se da ya sentados, escribiendo, construyendo, leyendo. No alcanzamos a identificar que la investigación inicia con una acción muy simple, bueno, simple en el hecho pues de lo que representa, pero que es todo un valor, pero inicia con el tema de la observación.
Y a partir de la observación viene todo un camino, viene toda una cadena de análisis riguroso. Entonces, ¿el investigador qué hace? Observa un fenómeno que luego convierte en problemática, y al observar ese fenómeno que convierte en problemática, no se queda simplemente diciendo, ve, aquí está pasando esto. No. Empieza ese proceso disciplinado, dedicado, riguroso de contemplar y observar los efectos de ese fenómeno. Entonces, para todos los que me están escuchando, así empieza la investigación. Empieza con una observación. A partir de esa observación, el investigador empieza el análisis riguroso y aparecen esos conceptos, la disciplina y la dedicación. ¿Y por qué? Porque como nos decía el profe Luis Fernando, como lo vimos la semana pasada, cuando nos aventuramos en los procesos investigativos, yo tengo que ir con un plus. Miren, pongamos de ejemplo lo que estamos haciendo. La alegría que tenemos es que muchos docentes, estudiantes, egresados, funcionarios aceptaron esta invitación. Y ustedes la aceptaron, ¿por qué? Porque hay un gusto, un deseo por aprender los temas de la investigación. Pero entonces ustedes vienen no solamente por la voluntad, ahorita lo veíamos con el profe en la gráfica, por el querer. Ustedes vienen porque también tienen unos conocimientos previos de investigación, a priori de investigación, y porque desean fortalecer esos conocimientos y empezar un proceso investigativo que los pueda llevar en algún momento a decir, observé un fenómeno, miro sus efectos, estoy haciendo investigación. Pero somos conscientes entonces que necesitamos de la disciplina y de la dedicación, ¿cierto? Entonces, primer elemento clave en la investigación y sobre todo en la investigación científica. Análisis riguroso, disciplina, observación, comenzando por la observación. Otro elemento clave después de la observación, la experiencia. Y de pronto quienes ya me están escuchando el discurso van recordando algo que de pronto en cursos como escuelas filosóficas o construcción filosófica o construcción del conocimiento nos dieron a conocer, y fue el tema del método científico, que ahí lo vemos al final, ¿cierto? Entonces, la experiencia también es fundamental en cualquier proceso de investigación. Y entonces, cuando entramos en procesos de investigación en la administración pública, mire que ahorita lo decíamos, también lo manifestaba el profe, necesitamos el tema el tema del procedimiento. Necesitamos eso. ¿Y qué lo genera? La experiencia. Aquí con nosotros, por ejemplo, está el profesor Wilhelm. Y cuando el profesor Wilhelm le hablamos de control interno, pues él no solamente va a tener la teoría, sino que tiene también la experiencia, porque maneja los conceptos, pero además ha tenido la posibilidad de aplicar la teoría en su ejercicio laboral. Y por eso entonces una persona que maneje teoría y experiencia, pues obviamente va a poder dar de manera más efectiva, dar a conocer los diferentes procesos del conocimiento. Entonces la experiencia también va a ser un punto fundamental, en un proceso de investigación. Entonces, cuando hablamos de investigación científica, llegamos a un concepto que es método científico. Método científico. Yo quiero ir directamente al método científico, ¿cierto? Antes de pasar aquí a la observación. Miren, el método científico, ustedes ahí están observando la gráfica, tiene esos 6 pasos. Cuando nosotros realizamos esos 6 pasos, estamos diciendo, estoy haciendo investigación científica.
Lo estoy haciendo. Y miren que el primer paso, parte superior de la gráfica, comienza con algo que ya lo veníamos argumentando, que es observar. Observar. Entonces aquí cada uno de ustedes va, miren la aplicación de este método científico. Miren esta gráfica, estos 6 pasos. Y ahorita en una gráfica que también voy a presentar, pues podemos darlo a conocer. Entonces comenzamos con la observación. Comenzamos con la observación. Luego de la observación, pasamos a un segundo momento que es el hacernos unas preguntas. Ahorita lo decía. ¿Qué hace el investigador? Observa, pero no se queda solamente con observar. El investigador observa y se hace unas preguntas. Ahí está la diferencia de un investigador y lo que lo diferencia quizás de una persona del común. Porque muchas veces como personas del común observamos demasiadas cosas, pero no le prestamos atención. Cuando ya mi observación tiene un enfoque y ese enfoque me lleva a hacerme unas preguntas, entonces ya empiezo la aplicación del método científico. ¿Sí? Pero ojo, que hablamos de método científico cuando yo hago los 6 pasos. Yo no puedo decir, soy investigador porque simplemente observé, o soy investigador porque después de observar hice unas preguntas y ya. No, llego a ser investigador cuando aplico este método científico. ¿Sí? Entonces, hacernos las preguntas fundamental. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué genera esta situación? ¿Qué consecuencias puede traer esta problemática o este fenómeno? ¿Cómo se podría solucionar este fenómeno o esta problemática? Las preguntas que nos hace cualquier observación. Recordemos entonces que estamos mirando un fenómeno, observando un fenómeno que se va a convertir luego en problemática. Una problemática a la que yo también ya le voy a hacer aplicación del método científico para llegar a ese 6.º punto, a unos resultados. ¿Listo? Entonces, segundo paso, hacernos las preguntas. Con las preguntas casi que de inmediato viene el tercer momento del método científico. Plantearnos una o varias hipótesis. Una o varias hipótesis. Y vamos entonces mirando esto de pronto con un ejemplo. ¿Sí? Un momento, por favor.
Bueno. Disculpen, muchachos, que el director me está llamando aquí en otra reunión. Entonces vamos, ¿me están escuchando? ¿Me escuchan? Sí, profe. Osmar, perfectamente. Sí, profe, lo escuchamos. Íbamos entonces en el segundo paso a hacernos preguntas y el segundo paso nos lleva directamente al tercero, que es la hipótesis. Entonces el investigador, luego de la observación, luego de hacerse la pregunta, entonces se plantea una o varias hipótesis. ¿Por qué la hipótesis? Va a ser muy importante, sobre todo en el cuarto y quinto paso, en el campo, en la experimentación. Entonces la hipótesis puede ser algo que se plantea inicialmente el investigador. Entonces el fenómeno es, pongamos un ejemplo, pongamos uno de esos ejemplos de temas tópicos, de temas grandes. Desempleo. Entonces, la hipótesis que se plantea el investigador es, hombre, es que los índices de desempleo están creciendo porque hay un crecimiento hay un crecimiento poblacional amplio, ¿sí? Entonces, cuando el investigador se hace o se plantea la hipótesis, viene el cuarto paso, que es la experimentación, ¿cierto? Que sería ir a campo. Mire, muchas veces creemos que la investigación sea solamente en campo y olvidamos entonces los 3 pasos anteriores, ¿cierto? Entonces creemos que la investigación es solamente campo, creemos que solamente es ir y hacer preguntas, hacer entrevistas, hacer encuestas, y ahí estamos haciendo investigación. Y no, miren que el campo o el trabajo de campo llega en el cuarto paso de la aplicación del método científico. Primero una observación, luego pasamos a las preguntas, luego fuimos a las hipótesis, ¿cierto? Para llegar a campo. ¿Qué va a pasar en campo? En campo van a pasar 2 cosas. 1, vas a reafirmar la hipótesis, o 2, te va a llevar a cambiar la hipótesis. Eso va a pasar en campo. Y miren que en esta gráfica la podemos contemplar un poquito mejor, ¿cierto? Entonces empezamos con la observación, las preguntas, que es el tema del problema, fuimos a las hipótesis, llegamos a la experimentación. La experimentación entonces nos va a dar unos resultados y los resultados entonces nos van a llevar a esos 2 elementos que nosotros observamos ahí, ¿cierto? 1, que la hipótesis es incorrecta. Si la hipótesis es incorrecta, indudablemente me tengo que devolver hasta el tercer paso y reformular mi hipótesis. Entonces yo en los resultados encontré que definitivamente el desempleo está creciendo por otra situación diferente al crecimiento poblacional. Está creciendo porque no hay acciones efectivas para generar empleo, está creciendo porque la gente no quiere trabajar. Entonces la hipótesis que yo tenía, que era crecimiento poblacional, fui a campo. Obviamente en campo apliqué algunos instrumentos, hice grupos focales, hice matrices comparadas, hice entrevistas, hice encuestas. Eso me dio unos resultados, los cuales yo recogí, sistematicé, analicé, grafiqué y encontré entonces que, supongamos, en un gráfico de porcentajes, el 70% de las personas con las que tuve algún tipo de instrumento de recolección de información me dijeron que no, que realmente no es el tema del crecimiento poblacional, sino que es un tema más de voluntad, o es un tema más de oportunidades o de aplicación de estrategias, ¿cierto? Entonces, vuelvo a la hipótesis y reformulo.
¿sí? Pero si entonces el resultado me valida la hipótesis que yo hice o que yo tenía, pues indudablemente continuaré en el proceso de investigación. Y ya entonces eso me va a dar, volvemos a la gráfica anterior, me va a dar una conclusión positiva, afirmativa, reafirmando mi hipótesis, y podré dar unos resultados. Podré formular, socializar unos resultados. Entonces miren la importancia de la aplicación del método científico, ¿cierto? La importancia. Nosotros, el investigador, cualquiera de nosotros que quiera aventurarse en procesos investigativos, quizás no lleva el paso a paso, entonces hago esto, hago aquello, sé que el primer paso es la observación, que el segundo paso son las preguntas, que el tercer paso son las hipótesis, que el cuarto paso es este, que el quinto paso es este, que el sexto paso es este. No. Pero a medida que yo vaya elaborando, ¿cierto? A medida que yo vaya trabajando en temas de investigación, yo voy aplicando métodos científicos. ¿Qué hay que tener en cuenta, muchachos? Para todos los que me escuchen. Que del paso 1 al paso 3, si uno trazar una línea que divida paso 1 al paso 3, y me queden entonces 1, 2 y 3 en un lado, 4, 5 y 6 en otro lado, podría decir lo siguiente, que del 1 al 3 es el tema de la fundamentación, del 1 al 3, pura fundamentación. Entonces, el investigador observando, el investigador haciéndose preguntas, el investigador planteando una hipótesis, y en la hipótesis entonces realizando su planteamiento del problema o describiendo la situación problemática, y entonces a eso le va a dar, estoy hablando de fundamentación, a eso le va a dar marco teórico o marco conceptual, o le va a dar estado del arte, toda esa parte de fundamentación, del 1 al 3, ¿cierto? Cuando ya uno va a la segunda parte, al segundo bloque, del 4 al 6, estamos hablando de un diseño metodológico que me va a llevar a campo, y a partir de campo voy a establecer mis resultados y la socialización de los mismos. Entonces, el segundo bloque nos llevaría justamente a eso, nos llevaría a campo, metodologías de investigación, análisis de la información, software especializados que hagan análisis de información. Llegamos a los resultados, socializamos los resultados, y entonces ya puedo presentar mi propuesta de investigación, ¿cierto? Entonces ahí, para todos los que estamos escuchando este momento, aplicación del método científico, ¿sí? Aplicación del método científico. Entonces, yo quisiera que nos fuéramos hoy con todo este tema de la investigación científica, que es el primer paso. Vamos a ver entonces también otros tipos de investigación, la que más hacemos en la SAP, que es la investigación social. Iremos también por los conceptos de investigación básica, de investigación aplicada, que nos van a llevar entonces a comprender muchísimo estos fundamentos de la investigación. Pero entonces, hagamos un breve resumen de lo que presentamos en estos últimos momentos de la sesión de hoy. Lo primero entonces, al menos en lo que estuve presentando, nos fuimos a una definición básica de investigación. Análisis riguroso, que necesita disciplina, necesita dedicación. Un análisis riguroso que empieza por la observación de un fenómeno que se convierte en problemática,
y una observación que necesita fundamentalmente el tema de la experimentación, ¿cierto? La experiencia de cada uno. Y luego pasamos a lo fundamental de una investigación científica, que es el método científico o la aplicación del método científico, en donde comprendimos que el método científico tiene 6 pasos importantes. 1, observación. 2, hacernos unas preguntas. 3, plantear una o varias hipótesis. 4, experimentar, ir a campo, donde yo diseño una metodología para la recolección de información. Esa información yo la sistematizo. Luego de sistematizar la información, le hago un análisis tranquilo, sencillo, mediante herramientas básicas para nosotros, como puede ser el Excel o el Excel avanzado, pero donde también soy consciente de que hay software que hacen análisis de información. Eso me va a dar unos resultados. Los resultados me van a llevar a conclusiones y luego las conclusiones me van a llevar a socializar los resultados. ¿Con quién? Con la misma población objeto o la población objetivo que está inmersa en la problemática que observé. Entonces miren que vamos ahí en ese método científico. No quisiera pasar a investigación social para no dejarlo ahí como en el tinte, pero irnos de pronto esta noche con el hecho de que muy seguramente en la ESAP no hacemos investigación científica, ¿cierto? No hacemos investigación científica. Nos vamos más a esta que están observando, a una investigación social. Pero eso no quiere decir que no apliquemos también el método científico. Eso no quiere decir que tengamos un método diferente. No, ahorita que veamos, o bueno, dentro de 8 días ya, que veamos tipos de investigación, vamos a ver que todos tienen métodos, pero que esos métodos no van a salir de ese método científico que ya vimos y que ya tenemos en nuestras inteligencias. Entonces, por favor, hoy nos vamos con una definición básica de investigación y con un elemento clave en la investigación que es la aplicación del método científico. Con ello entonces ya nosotros vamos enfilando en todo este ámbito de la investigación. ¿Listo? Bueno, respetando entonces los tiempos, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, o vamos finalizando la jornada de hoy. Miles Sorani. Buenas noches, compañeros y profesor. Profe, una inquietud. No sé si de pronto sobrará pues la explicación. Hoy ingresé por el link que nos llegó de la invitación a la reunión y pues si no hubiera sido porque miré en el chat y vi el link, pues hubiera quedado desubicada para ingresar a la reunión. O sea, lo ideal es que tengamos un link directo donde de una vez ingresemos a la reunión para que no nos retrasemos. Y otra observación o pregunta, ¿qué posibilidad hay de crear, digamos, el grupo en Team como cualquier otra materia para que podamos, porque veo que esto es un proyecto a largo plazo y pues vamos a tener un transcurso largo que vamos a estar compartiendo para que nos puedas ir dejando el material didáctico y todas estas presentaciones para nosotros ir tomando de ahí noticas y poder ir repasando porque son temas muy interesantes, de pronto algunos ya tienen algunos conocimientos, otros no tanto, y pues va a ser un material que nos va a servir mucho para el proceso que estamos iniciando. No sé si de pronto esa idea pueda ser posible de que se cree un grupo donde nosotros podamos encontrar toda esta información que ustedes nos van a ir recopilando de las presentaciones y los elementos con que venimos trabajando en las presentaciones día a día. No sé si de pronto me hice entender. Sí, mire, entonces mira, a ver, inicialmente no hemos creado el grupo en Teams. ¿Por qué? Porque hemos tenido la experiencia de que cuando hacemos invitaciones tan amplias, hacemos un desgaste en el trabajo y es, por ejemplo, miren que inscritos hay 143 personas,
y hoy, que es el número más alto entre hace 8 días y hoy, estamos participando 83, ¿cierto? Entonces, hay un desgaste ahí porque de los 143, pues mira que, no sé, alrededor de 60 personas, pues no están participando, no sé si por tema de horarios, bueno, por alguna circunstancia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De pronto, a partir de la tercera, o sea, dentro de 8 días, con los 3 listados que descarguemos, que ya veamos un grupo sólido y consolidado, con esos muchachos sí podemos crear el equipo de SINT que tú señalas, ¿cierto? Ah, excelente. Inicialmente los miércoles, como lo decía ahorita, por la mañana estamos enviando el link de conexión para que ustedes se conecten y no pase fue lo de ahorita, que entraron a otra reunión. Entonces todos los miércoles en el transcurso de la mañana estén muy pendientes del correo que registraron. A ese correo se les envía el link de conexión, ¿cierto? El link de conexión, para que estén pendientes de ello. Y como te digo, voy a esperar de pronto al otro miércoles, bajamos los listados, miramos los que ya se consolidan mucho más y con ellos sí podemos crear el equipo para que descarguen las memorias y todo lo que se establezca. ¿Listo? Ok, profe, muchas gracias. Listo, bien. Gloria. Muy buenas noches, maestro Osmar. Muchísimas gracias a todos los maestros que han participado. Es muy grato volverlos a tener en el aula virtual. Mi pregunta, maestro Osmar, es la siguiente. Esta clase queda en un video para verlo en YouTube. Sí, yo, como les decía ahorita, ya mañana descargo la reunión de hoy, la subo a YouTube y les comparto el link a los que lo necesitan. ¿Listo? De acuerdo, muchísimas gracias, un abrazo fuerte y muchos saludos a todos. Feliz descanso. Muy bien. Bueno, gracias. Bueno, docentes, estudiantes, egresados, pues inicialmente agradecerles a todos el acompañarnos en la sesión de hoy. Dentro de 8 días terminaremos esta parte de los tipos de investigación para que nosotros nos vayamos ubicando en cuál sería la investigación más apropiada que deben de hacer estudiantes y egresados y docentes en la ESAP. Y pues ya continuaremos con el tema de fundamentación y luego pasaremos al tema de aplicación de metodologías en investigación. ¿Listo? Entonces, agradecerles a todos ustedes y nos vemos entonces el próximo miércoles. Muchas gracias, profe. Gracias a todos. Muchas gracias, profe. Bendecida noche. Muchas gracias. Muchas gracias, profe.